¿Ok? Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y poder empezar. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a través de este medio, Señor, para aprender lo que tienes para nosotros en tu palabra hoy con respecto a la lección de 1 y 2 de Corintios. Padre, oramos pidiendo que sea tu Santo Espíritu guiándonos, hablando en nuestra vida, Señor, edificando nuestro corazón. Permítenos, Señor, que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, conforme a lo que tú nos pides, Señor. Queremos servirte con integridad, con entendimiento, Señor, y conocimiento de lo que tú pides y demandas de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos ahí, por favor. a Primera de Corintios. Y sí se ve, ¿verdad? La lección. Ok. Primera de Corintios y vámonos con nuestro manual. Vamos a ver, el autor es Pablo, apóstol de Jesucristo. Acuérdense que ya entramos a las cartas a Paulinas, ¿verdad? Que son las cartas que se considera que se le atribuyen como autor Pablo. Los Corintios, primera carta de los Corintios fue escrita entre el año 55 o 56 después de Cristo. Casi al final dice de los 3 años de Pablo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. El marco histórico, mis amados hermanos, habla de la ciudad que se escribió en la ciudad de Corinto, que era un centro comercial opulento situado en el Istmo, de que une a Grecia con Peloponeso. Esto es bien raro, pero todavía existe en estos nombres, ¿no? Se dice que el Istmo es una lengua de tierra, es un espacio de tierra que conecta un fragmento mayor con otro, ¿no? Entonces está en medio del mar. Dice que la península de Peloponeso es una península de Grecia y unía el continente del Istmo de Corinto con el actual que hoy conocemos como Canal de Corinto. Hoy en día aún existe y es tan famoso el Canal de Corinto que cuando hay cruceros por esa zona atraviesan ese canal de una forma así bien lenta porque está bien chiquitito. Ahorita se lo voy a enseñar. Corinto era una ciudad muy importante de Grecia y era famoso por su depravación disoluta. ¿Qué quiere decir disoluta? Que eran libertinos y tenían conductas desordenadas, cada quien hacía lo que le gustaba, lo que mejor le parecía, sí, y actuaban con desenfreno, carecían de ética y en muchos casos dice que no acataban las órdenes legales, o sea que la ley no les importaba, ¿ok? Era una ciudad corrupta, muy depravada, muy conocidos por su inmoralidad. Hoy día, si nosotros vemos esta zona a la que hace referencia, bueno, pues ustedes aquí pueden ver la zona de Peloponeso, aquí ya lo vieron, ¿verdad? Y por acá está Corinto, miren, era así como una costita, así como nosotros hoy día, y tienen un golfo. Este es el canal de Corinto. En este canal es hasta el que es muy importante hoy día. En ese entonces no existía. Antes ellos solo tenían que cruzarlo caminando por aquí. Aquí donde ustedes ven este circulito, por ahí lo podemos ver, ¿no? Entonces, la iglesia que estaba en Corinto, miren, aquí era como pasaban antes de que existiera el canal de Corinto, que fue hecho por el hombre, no es una obra natural, sino que fue abierto. Y miren, aquí ustedes pueden ver cómo cruzan todavía. Es muy chiquitito, pero fue abierto justamente para mejorar las condiciones de economía y acortar el camino. En lugar de darle toda la vuelta a la península, pues tenían que cruzarlo de esta manera y era mucho más fácil pasar con una nave por ahí que darle toda la vueltezota a Grecia, ¿no? Así toda esta vueltezota. Entonces decíamos que la iglesia de Corinto se caracterizaba por ser principalmente, decíamos, de gentiles. Ajá. Ahora, que se entregaba frecuentemente a los actos inmorales. Bueno, hoy día así es como se ve el lugar de Corinto. Y este que vemos aquí, pues decíamos, es el canal actualmente, ¿verdad? En ese entonces no lo tenían que cruzar caminando. Ahora, ¿cuál es el propósito de Corinto? Bueno, pues la carta fue dirigida a ellos
con la finalidad de corregir algunos desórdenes que estaban dentro de la iglesia. La inmoralidad se había filtrado en la iglesia. Cualquier parecido con la realidad hoy día es mera coincidencia, ¿verdad? Porque muchas corrientes se han filtrado a la iglesia y las tomamos como si fueran naturales. Por ejemplo, los matrimonios dicen no queremos tener muchos hijos o de preferencia nos casamos pero no tenemos hijos. Hoy día jóvenes cristianos se están casando con esa ideología y esa ideología no es parte del propósito de Dios para sus hijos. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer les dijo multiplíquense, es decir, tengan hijos. Y a nosotros o a la humanidad le preocupa la sobrepoblación cuando Dios dijo multiplíquense y henchid la tierra, o sea, llénenla. Y nosotros estamos preocupados porque se está llenando. Entonces es una idea contraria, ¿sí me explico? A lo que Dios dice. Ay, ¿para qué vamos a tener hijos en este mundo tan corrupto? Pues le aviso que la corrupción empezó desde el Edén, cuando a Eva le hizo caso y se puso a platicar con la serpiente, pecó. Y ahí empezó el pecado. Y hoy día sigue siendo el mismo pecado. Y se siguen practicando los mismos pecados desde el inicio hasta el día de hoy. Y la única redención es Cristo. Así que ni se asusten, porque le estamos obedeciendo la palabra. Muchos cristianos hoy día dicen, bueno, si nos casamos, si no funciona, nos divorciamos. Jesús dijo, no fue así al principio. Se les dio carta de divorcio por causa de su pecado, mas no era así al principio y no estaba hablando de antes de Moisés, no estaba hablando de Moisés porque cuando Moisés vio que había mucha necesidad en las mujeres y que los hombres las maltrataban, le dijeron, mejor déjala, regrésala a su casa y ya no la maltrates, que no pasen malos momentos. Entonces no fue ahí que no se refería a Jesús al día previo en que Moisés decidir que se podían divorciar, sino que él estaba hablando desde el origen, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo multiplíquense y henchid la tierra y sujúzguela. Nunca les dijo divórciense, ¿verdad que no? Entonces no estaba eso en el plan de Dios. ¿Y cuándo puede un varón abandonar a su esposa? Y dijo un escritor cristiano por ahí, cuando Jesús abandone a su iglesia. El día que Cristo abandone a su esposa, ese día, pues, el hombre, que es un ejemplo del amor de Dios hacia su iglesia, puede abandonar a su esposa, que es un ejemplo de la iglesia que está esperando a su esposo. Entonces, imagínense, ¿cuándo lo puede abandonar? Yo creo que conforme a los parámetros de la palabra, nunca. Si alguno de nosotros, si es, cuando estamos hablando, hay una clase, más adelante ustedes van a tener una clase que se llama Consejería Cristiana, como en el sexto, más o menos, en sexto trimestre. En Consejería Cristiana, ahí se ven las condiciones del matrimonio bajo los cuales es necesario un divorcio voluntario. Y conforme a un divorcio, ¿cómo se dice? Permitido o posible o viable porque está en riesgo la vida y la integridad de la familia, ya sea de la esposa o de la esposa y los hijos. La única que la Biblia autoriza es el adulterio y cuando el adulterio sucede y se descubre, pues seguramente hay maltrato, ¿verdad que sí? Definitivamente. Y entonces, ¿mande? Entonces hay una forma, en la Biblia sí, pero no es por cualquier cosa de que si no nos entendemos que tú decís blanco y yo verde y pues cosas así, no. Las cosas tan irreconciliables que aparecen hoy día en el Código Civil realmente no lo son, para Dios no lo son. Y la palabra tan es así que dice que si uno es creyente y el otro no, pero consienten vivir juntos, es decir, pueden hacerlo funcionar. Entonces, el otro va a recibir misericordia y santificación por parte de aquel que está conociendo de Jesús. A veces nosotros tomamos la palabra tan a la ligera, pero dice la palabra y nos recuerda que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no sé, me interesa, quiero saber, investigo, averiguo, aprendo, pregunto. Y si no estoy de acuerdo, entonces voy con otras autoridades más altas y eruditos y conocedores de la palabra hasta llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Sigue siendo Cristo. ¿Y cuál es su ley para nosotros o sus reglas para nosotros? Su palabra escrita. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, era corregir el desorden que había en la iglesia y establecer una norma de conducta cristiana. Recuerden,
Una norma de conducta, sí. Acuérdense que para el mundo todo es posible, todo se permite. Si yo como hijo de Dios me mido a la estatura de la humanidad, pues entonces yo no soy tan malo. ¿Cuántos de ustedes han matado a alguien? La mayoría de aquí nomás unas cucarachas, yo creo, ¿verdad? ¿Ya se ve? Muchos de nosotros, a veces, mis amados hermanos, debemos entender una cosa. No es lo ideal, ¿verdad? El divorcio, no es lo mejor. Sin embargo, la palabra nos dice que por adulterio es posible. Sin embargo, dice debemos guardarnos. Los divorciados no podemos volver a contraer nupcias, segundas nupcias. Entonces, si usted decidiera volver a casarse, es su primer esposo y delante de Dios sigue siendo su esposo, ¿verdad? Aunque haya un documento legal. Y ahorita vamos a ver más adelante las condiciones legales en la segunda de Corintios, van a ver, hay una situación bien interesante. Y yo creo que la cuestión del divorcio y lo que es las cuestiones legales, que si podemos o no llevarlas a juicio, es uno de los dos temas, y ese más el diezmo es uno de los temas, de los tres temas yo que considero que la iglesia actual tiene mucho problema para aceptar, no para entenderlo, porque sí lo entendemos, pero tan lo entendemos así que nos ofendemos y decimos, pero ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa y corrompida no nos permite aceptar algo que para mí es una opción en algún momento. No sé si me explico, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles eran los desórdenes que había en esa iglesia entonces? La división, la inmoralidad, las disputas entre los hermanos, desórdenes durante la cena. Recuerden que ellos tenían todas las cosas en común y cenaban, había una cena donde se juntaban todos y había problemas de que a quién le repartes más, a quién le repartes primero, quiénes le dan a quién, ¿no? Y los desórdenes que se llevaban a cabo durante el culto o la reunión. También buscaba contestar las siguientes preguntas concernientes al matrimonio, los roles, lo que concernía a la comida ofrecida a ídolos. Ya vimos nosotros en Romanos que teníamos que abstenernos de lo ofrecido a los ídolos. También lo concerniente a los dones del Espíritu Santo. Recordemos que los gentiles no eran judíos. Algunos se estaban judaizando, es decir, querían adoptar la cultura judía. Sin embargo, no era necesario para salvación. Ahora, versículos clave es 1 Corintios 1:10, donde dice, ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuáles son las palabras claves en el libro de Primera Carta de los Corintios? Pues la corrección. Había que corregir lo que estaba mal. Y número 2, la unidad de la iglesia. Era importante para Pablo es arreglar estas dos situaciones. Primero era la corrección de sus desórdenes morales y sociales. Y podemos ver a lo largo de los capítulos del 1 al 8 la condición de la iglesia en Corinto. Sí, en el versículo 10 ya lo acabamos de leer y el 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, no se entendían los hermanos. Cualquier parecido con la actualidad, mera coincidencia, ¿verdad? Dice número 2, en el capítulo 2, perdón, hablaba de la revelación, nos habla, mejor dicho, de la revelación del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice más, hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta y la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, pero Dios, versículo 10, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En el capítulo 3 vamos a ver sobre los colaboradores de Cristo. ¿Quiénes son esos colaboradores de Cristo? Nosotros, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois alabanza de Dios, edificio de Dios. El templo donde habita el Espíritu Santo es usted y soy yo. No es una estructura, no es un edificio. Somos usted y yo la iglesia, ¿ok? Y por la iglesia que va a venir Cristo, somos nosotras las personas, no una estructura, ¿ok? En el versículo 13 del capítulo 3 dice, la obra de cada uno será manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sus obras y mis obras van a ser probadas. Recuerda que Pablo nos dijo, hay un solo fundamento, mire cada uno cómo sobreedifica, y esa sobreedificación, esa obra suya y mía va a ser pasada por fuego. Y si la obra que se sobreedificó permanece, entonces recibiremos recompensa, y si no, va a ser consumida como una hojarasca, ¿verdad? Capítulo 4 de Primera de Corintios nos habla sobre el ministerio de los apóstoles. El versículo 2 nos dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador es un siervo. Recordemos, nosotros hablamos de doulos. Los doulos son esclavos por amor. La traducción correcta de ministerio es esclavo. De doulos es esclavo. Y cuando hablamos de ministerios, estamos hablando de alguien que sirve por amor a Cristo. A veces nosotros decimos, es que yo soy un servidor, soy un siervo. Un siervo tiene la elección de servir o no, mientras que un esclavo para eso es, para servir. Y no puede decir no, porque su voluntad no le pertenece a su amo, a su dueño. Y en nuestro caso, nosotros somos esclavos de Jesús. Pablo dice, yo siervo de Jesucristo, o doulos en Jesucristo por amor, o sea, soy esclavo por amor. Puede haber sido comprado y en un momento determinado ser posesión de alguien, pero cuando yo decido ser posesión de alguien por amor, es que me entregué voluntariamente. Ajá. Y Jesucristo nos vino a buscar. Y la palabra nos enseña en el libro de Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nosotros no venimos a buscar a Dios. A veces decimos que cuando yo vine a Cristo, no vine. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esos éramos usted y yo. ¿Sí? Entonces se requiere de nosotros fidelidad. No porque queremos tener un lugar en la iglesia, porque queremos que nos sea reconocido, porque queremos tener buenos amigos de gran categoría en la iglesia. No, mis amados hermanos, es por amor, por gratitud. Yo vengo y les sirvo porque Él me salvó. Independientemente de quién me toque al lado, con quién me toque servir, quién es el que está conmigo, yo le amo a Él, y por gratitud a Él es que yo sirvo. Amén. En el capítulo 5 nos habla sobre la inmoralidad de la iglesia. Y uno de los detalles importantes que nosotros debemos considerar es el versículo 11 del capítulo 5, que dice, más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermanos sea fornicario, sea avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con tal persona ni siquiera se junten. Y nosotros decimos, ay, es que no podemos rechazar a un hermano que hizo. Ok, yo entendamos una cosa. Y siempre se los he dicho, cuando estemos en la congregación, no descuide su bolsa, no descuide, porque dice, ¿cómo en la iglesia? Sí, porque a la iglesia vienen pecadores a arrepentirse, pero mientras no se arrepienten, échele ojo a su bolsa. No es de que, ay, en la iglesia no pasa nada, sí, se pierden las sombrillas, también se pierden las sombrillas. Entonces, las Biblias, no, hombre, bueno, quien se las lleve que la lea, está bien, ¿no? Pero si no, tenemos un problema, porque resulta que hay Biblias de excelente calidad, que las hojas son de una composición de ciertos materiales que la hacen de muy alta calidad, y sí sabe que la ocupan aquellos para fumarse la Biblia, literal, se fuman la Biblia. Entonces, se las pueden robar por la calidad del papel. No se roban cualquier Biblia, se roban las Biblias de excelente calidad por el papel, que sirve para literalmente fumarse la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando, no te juntes con ese que se dice hermano, pero practica todas estas cosas. Y decimos, ay, somos discriminadores. No, la palabra nos advierte, no te juntes. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15:33? No se dejen engañar, las malas compañías dañan, las buenas corrompen. No se engañen. Si es borracho y finge ser cristiano, o viene y es un cristiano carnal y en la iglesia muy genial,
pero en la calle a todo dar, entonces, ¿a dónde cree que va a invitar? Al hermano débil en la fe. Estamos hablando de los débiles en la fe, porque un hermano maduro lo va a exhortar y no se va a juntar porque no tienen cosas en común. Pero alguien débil en la fe, ¿qué cree que va a hacer? ¿Y si se podrá? ¿Y si se vale? ¿Me explico? ¿Y a dónde va a ir? A corromperse. Entonces es más fácil, sí, hacer lo malo que hacer lo bueno. Y la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En una ocasión, una alumnita de tercero de secundaria me dijo en una ocasión en clase, Miss, entonces me está diciendo que mi mejor amiga no puede ser mi mejor amiga. Le dije, ¿por qué no? Y me dice, porque mi mejor amiga es lesbiana. Le dije, entonces no puede ser tu mejor amiga, porque no tienes nada en común. Si te va a contar si tú no le puedes hablar de Cristo y ella te va a decir, eres mi mejor amiga, pero por favor no me hables de Cristo, no me hables de tus cosas de la Biblia, eso no me interesa. Y se empieza a reír, le digo, ¿te lo ha dicho? Sí, sí me lo ha dicho, no me deja hablarle de la palabra. Le dije, y entonces tú dejaste de hablarle de la palabra, sí, porque es mi amiga. Digo, pero ella te cuenta sus pecados, ¿verdad? Y jiji, pues sí, sí me cuenta todo. Entonces, ¿quién está siendo contaminado? ¿Quién está siendo llenado de lo que no es de Dios? Sí se dan cuenta. Nosotros como cristianos queremos respetar, pero en ese respetar se nos olvida que yo le debo honra a Dios. Antes a Dios que a los hombres. ¿Que te discriminan? Que no se juntan con nosotros por lo que sea, porque somos morenitos, greñuditos, porque somos raros, o porque somos, miren, es que hay cristianos que pueden ser legalistas, cristianos muy religiosos. Cristianos religiosos es aquellos que dicen que te dan bibliazos por todo, ¿no? Pero que su vida pues tampoco es de gran testimonio, pero ¿cómo dan bibliazos a los demás? Hay personas que pueden ser cristianos, pero son elitistas, se juntan con ciertos niveles y hay niveles pues en su cristianismo. La palabra de Dios dice que Él no hace excepción de personas. Dios, no hace. Y ninguno que diciéndose cristiano, que diciéndose hijo de Dios, pueda menospreciar a su hermano. Y Jesús dijo que le dijeron a Jesús, ¿tú por qué te juntas con estos y aquellos y los otros? Dijo, porque los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Entonces, los sanos vamos a juntarnos con los sanos y dejemos que los otros busquen su médico. Amén. Porque a veces, mis amados hermanos, la misma iglesia tiene contiendas, tiene divisiones, tiene clases, pero depende de mí si yo permito que eso me arrastre. ¿Por qué? Porque si hay quienes hacen división en la iglesia y yo puedo formar parte de esa división. Número uno, cuando lo acepto, y número dos, cuando lo ejerzo sobre otros menos favorecidos. No sé si me explico, porque por lo menos yo no vivo en la calle. ¿Y cuánto de nosotros le sacamos vuelta al que está pidiendo limosna en la calle? Y ya lo hicimos también nosotros, ya menospreciamos y que no digamos, dice, aquel que mire estar firme, aquel que cree estar firme, dice, mire que no caiga. O sea, no practiquen lo mismo que los otros. Ahora, el capítulo 6 se pone interesante, litigios delante de los incrédulos. Pablo escribe en este capítulo y les dice, ¿os alguno de vosotros? Dice, y cuando dice os, establece, ¿cómo te atreves a levantarte contra tu hermano? Porque Pablo les está reclamando que están problemados unos con otros y no solamente tienen problemas, sino que van ante los tribunales a pedir que les solucionen el problema. El problema acá no era buscar una solución legal, sino que en ese entonces los jueces tenían una plataforma en la plaza, es decir, una plataforma elevada, y ellos se sentaban a litigar porque los chismes o los asuntos legales eran jocosos. Antes no había televisión, no había periódico, no había teléfono, ni jueguitos, ni yudoco, ni cómo se llamen las cosas, ni videojuegos, ni nada. ¿Cómo cree que se entretenía la gente? Chismeando sobre los asuntos de los demás.
Entonces, ¿cómo creen que quedaba la iglesia cuando un cristiano denunciaba a otro cristiano y se iban a pelear en público? Y es que este hermano y me dijo, ¿me explico? Y entonces dice que los jueces locales de ese entonces tenían un bema, es decir, un asiento jurídico legal en una plaza alto y para que todo el mundo se riera, se divirtiera, se enojara, se expusieran públicamente los problemas. Dice, la cultura contaba, dice, con ese pleito legal para entretenerse y era de dominio público. Así que imagínense cómo andaba la situación de la iglesia en boca de todo el mundo, cuando se supone que cualquier cosa que digan de nosotros como de vituperio debería de ser para glorificar el nombre de Dios. Dice que hablando de ustedes como malhechores, lo que hacen en realidad es glorificar a Dios. Cuando digan, ay, es que a ese ni con ese ni te juntes, porque es muy santurrón y no le va a entrar a la mordida. ¿Qué están diciendo de ti? Según para ellos es malo, pero lo que están haciendo es glorificar a Dios por tu testimonio, porque tú no le entras a la corrupción. Sí me estoy explicando, ay, con esa ni le invites, porque ella luego si empieza a darse cuenta que estamos chismeando, luego les va a decir, eso no es correcto, no es bien santurrona, ni le invites al chisme. ¿Qué están diciendo de ti como malo? En realidad están glorificando a Dios porque tú no estás causando contienda. No sé si me estoy explicando con esto. Sí, así que para Pablo era muy importante que la iglesia reconociera que no es que no quisiera que se arreglaran las cosas, pero dice, porque tienen que ir ante los injustos, ante el tribunal injusto, y no era porque, y no hacía otra cosa más que hacer referencia injusto, habla de aquella persona que no es salva, porque un impío tiene que juzgar en los negocios de unos hijos de Dios, cuando nosotros deberíamos de estar capacitados para poder solucionar nuestros propios conflictos o los conflictos en nosotros a la luz de la palabra. Ahora bien, Pablo no nos está diciendo que nosotros no debemos apelar a una corte, que no debemos de defender nuestros derechos. Pablo mismo, aquí lo vemos, él pidió ir ante la corte romana para pelear por sus derechos como ciudadano romano. Ajá, pero él no estaba contendiendo con un hermano, él estaba contendiendo por la fe para poder publicar, lo querían encarcelar y él estaba apelando a sus derechos de ser libre como un ciudadano romano y hacer lo que bien le pareciera porque era justo. Ahora, no es lo mismo contender contra una ley injusta, una ley, que contender con un hermano en la fe y demandarlo, ir a juicio y hacer un pleito. ¿Sí me explico? Porque qué jocoso sería que saliéramos ahorita en internet, ¿no? Y que cuando buscaran el nombre de nuestra iglesia o tu nombre, apareciéramos ahí peleándonos por cosas que podemos solucionar de manera coherente y congruente y sabia, porque dice la palabra, ¿acaso no hay un sabio entre ustedes para poner juicio sobre esto? La palabra, mis amados hermanos, nos lleva a que reconozcamos lo que es apropiado, cómo es lo correcto para manejar las situaciones que se presenten dentro de la congregación. Esto no significa que vamos a encubrir el pecado, no, significa que vamos a solucionar conforme a la palabra las situaciones y que lo que es legal, lo que ya no podemos solucionarlo nosotros, entonces sí, lo llevemos ante el tribunal, no contra nuestro hermano, pero sí llevar a juicio solo aquello que sea pertinente, no por cualquier cosa como se hacía en ese entonces, públicamente. El capítulo 7 habla de los problemas del matrimonio. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, hay personas que no desean casarse, pero tampoco se queman. No sé si me estoy explicando. No andan aquí coqueteando, ni buscando, ni haciendo, ni deshaciendo. Hay personas que tienen ese don, dice don de continencia. Deciden porque tienen esa capacidad dada de parte de Dios de no anhelar una compañía del sexo opuesto. No sé si me estoy explicando. Ajá, se guardan. Ajá, dice, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué quiere decir? Aquí ya empieza los malos pensamientos, la inmoralidad, ¿cómo se llama? La fornicación y etcétera. Por eso es importante que si no tiene el don, mejor busque casarse. Porque la única forma en la que se puede hacer uso del cuerpo es en el matrimonio. Fuera no. Cualquier cosa fuera de ahí dice que estamos pecando contra el mismo cuerpo. Cualquier acto inmoral, cualquier acto sexual fuera del matrimonio dice que es atentar
contra nuestro propio cuerpo. Y ese pecado, Dios tiene mucho cuidado porque al final de cuentas, mis amados hermanos, somos su creación. Y Él nos diseñó con un propósito. ¿Ok? No es lo mismo estar casado que no estarlo. Y cuando se está casado, se tiene que vivir para complacer a la otra persona, no a nosotros mismos. Alguna vez, o bueno, no sé en otros lugares, pero en México hay una marcha que se canta tan, 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 no sé qué. Cuando se casan los varones, los cargan y les hacen así como el muertito, ¿no? Y andan haciendo alusión de que ya se murió y que ya se casó y no sé qué, en forma de sarcástica, de riéndose de que ya se casó, pues ya se murió. Entonces, eso es literal, déjeme le aviso, porque casarse es morir a sí mismo, porque no vengo a satisfacer, sino que vengo a cuidar al otro. Y como yo siempre le digo a mi esposo, ya te casaste, ahora te necesitas tratarme como vaso frágil. Le dije, pero de repente me tratas como vaso de licuadora. ¿Nunca les ha pasado? Vaso de licuadora irrompible y buscamos el más resistente, grueso, que aguante de todo, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposo, oye, no, vaso frágil, no de licuadora, ¿ok? Entonces, las palabras ásperas, el trato digno, etcétera, todo, mis amados hermanos, está ahí en Corintios. ¿Quieres saber? Alguien dijo, nadie nos dijo cómo ser esposos, nadie nos dijo cómo ser esposas. Sí, la palabra de Dios. Vaya y léala y verá que allí sí está, ¿ok? Lo sacrificado a los ídolos, ya lo vimos en la clase anterior. Debemos de cuidar, mis amados hermanos, dice que no vaya a ser tropezadero. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Hay otra porción donde dice, ve a la carnicería y compra y no preguntes por causa de la conciencia. No preguntes, tú compra, llévatelo y consúmelo. Pero si te enteras que estaba sacrificado, ni te lo comas. Así de sencillito. Un ejemplo aquí en México. Próximamente en noviembre vienen los altares a los muertos y las ofrendas. Entonces, muy probablemente después del 1 y 2 de noviembre, las familias van a empezar a compartir los tamales, el panecito, los atoles, lo que sea que hayan hecho para los altares, porque luego se hacen abundantes y empiezan a repartir a la familia. Si usted ya sabe que están repartiendo el día 3, ¿qué hace? No me lo como, no me aparezco, no lo recibo, porque ya fue sacrificado. Y usted va a decir, ay, si nomás lo pusieron ahí, todo el trasfondo espiritual, mire, Satanás no se toma nada a juego. Y aunque usted diga, no tiene nada de malo, usted recuerde, lo que cuando hay un pacto, y aunque usted diga, para mí no aplica, para él sí aplica. ¿Ok? Entonces entendamos, yo no puedo participar, no me puedo dar esa libertad. Entonces, si yo ya sé lo que se mueve en mi familia durante esos días, pues no me les aparezco hasta después, para que no me vayan a dar el atole sacrificado, los tamales o lo que sea. ¿Sí me explico? A veces queremos parecer simples, mis amados hermanos, pero la palabra dice que el simple ve venir el mal de lejos y no se esconde. ¿Qué quiere decir? Que si ya sabemos para qué nos hacemos. ¿Sí me explico? No hagamos parecer esto como inocente, porque Dios no toma por inocente aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, porque es contado por pecado. Ajá. Sí, y dan a degustar y demás. Cuidemos. Usted sabe hasta dónde nos es permitido. Y yo pienso, si me van a dar un tamal que me guste mucho por lo que sea o cualquier cosa que le guste, y digo, ok, lo tengo frente a mí, pero si yo me lo como, deshonro a aquel que me tomó por soldado, aquel que me está dando vida eterna, no solamente ahorita, una vida próspera y feliz, llena de gozo y de bendición, sino eterna. Un tamal contra la eternidad que es, yo me pregunto, ¿sí me explico? Y a veces menospreciamos a nuestro Dios por algo tan miserable como una cosa corruptible, que si usted la deja ahí, se la comen las moscas, estoy seguro que no lo vuelve a ver, no voltea a verlo. Si se agria, lo echa a la basura, ¿verdad que sí? Por qué poner algo corruptible a luchar o a contender o a quererlo comparar contra una eternidad, contra algo incorruptible? No sé si si me explico. A veces somos tan simples que no consideramos cuánto perdemos por nada. ¿Sí? La autoridad
apostólica, bueno, aquí nos habla Pablo sobre su autoridad, ¿no? Dice que él lo hace, no lo hace porque sí nada más, lo hace porque le fue mandado. Nosotros no compartimos el reino, mis amados hermanos, no sé por qué no, porque dice ir y hacer discípulos. No le dice ve y regálale un folletito, ve, invítalo a la iglesia y ya no te vuelvas a parar. No, dice haz discípulos. Y hacer discípulos significa que yo voy y le enseño cómo se ora, cómo se alaba, cómo se glorifica el nombre de Dios, cómo me guardo para el Señor, cómo me visto para Él, cómo aprendo a adorar, a danzar, a cantar, a leer la Biblia, escudriñar la palabra, compartir el reino. Yo le tengo que discipular porque discipular es enseñar a otro. Y yo no le puedo decir, ve a la iglesia y ya cuando vino, ¡ay, qué bueno, ya vino, qué emoción! Y luego, ¿qué pasó? ¿Ya no volvió? No lo discipulé. No es lo mismo invitar que discipular. Y Jesús dijo, id y hacer discípulos, no dijo, vayan, inviten. Por eso Pablo mandaba una carta a los corintios, esta que estamos viendo, y luego les mandó otra. Esta fue para corregirlos y después, digo, y poner orden en la iglesia, hablándoles sobre la resolución. Y la conclusión nos dice, manténganse siempre en estado alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Les está diciendo, manténganse alertas, no dejen que las cosas y los rudimentos del mundo de donde Él los sacó se queden con ustedes. Necesitan poner atención. Corintios 2, la segunda carta, Pablo le escribió en el siguiente año hasta el 57, pero esta vez le escribió desde Macedonia. En ese viaje en el que estaba, les mandó una primera carta y luego esta segunda. Dice que en primera de Corintios Pablo les corrigió y les enseñó enérgicamente. Literalmente, si tuviéramos que usar una palabra coloquial, sería los regañó. Ajá, les llamó la atención. Gran parte de la iglesia respondió con un espíritu correcto, es decir, aceptaron la amonestación. Hubo quienes aún ponían en duda la autoridad de Pablo. Y dice, ¿cuál es el propósito? Era consolar a los miembros que se habían arrepentido, aquellos que estaban practicando malas cosas, amonestar a esos que aún todavía se mantenían en rebeldía, amonestar a los falsos maestros, porque había falsos maestros prosperando en ese momento, y rechazar el ataque contra su ministerio por los falsos profetas. ¿Cuál es el versículo clave? Bueno, el versículo clave es el 5:20 que dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí las palabras claves ya no son corrección ni unidad, es autoridad, es reconciliación y es compartir lo que poseen. Sí, el contenido de las epístolas de segundo de Corintios ya es más personal. Aquí ya les habla de sentimientos profundos, les habla de cómo los ama y cuán agradecido está por haber hecho caso a la primera carta. Pablo aquí en el capítulo 1 y 2 echa una mirada atrás y él exhorta a los santos a volverse a Dios. Y luego en el capítulo del 2 al 7 les habla de la dignidad y la efectividad del ministerio de Pablo. Pablo afrontó a lo largo de su ministerio muchas críticas y oposición en cuanto a su llamado. En un principio por los mismos discípulos que siguieron a Jesús. Discípulo es aquel que aprende de un maestro. ¿Cuántos serán? 12 menos 1, ¿verdad? Los discípulos. Pero Pablo es un apóstol, que quiere decir enviado. Él no se discipuló con Jesús, sino muchos años después. Durante la persecución de la iglesia tuvo un encuentro con Jesús y dijo, instrumento útil me es este, para darle a conocer a los gentiles las buenas nuevas. Ahora, le estoy parafraseando el versículo. Ahora, Pablo fue un enviado de Jesús. ¿Ok? Por lo tanto, los apóstoles y la iglesia primitiva y muchos falsos profetas estaban siempre contendiendo con él, poniendo en tela de juicio su llamado. Porque así les convenía para empezar, porque no estaba hablando nada distinto que no fuera de parte de Dios, ¿no? Ahora, la dignidad y la efectividad del ministerio de Pablo, él afrontó críticas y oposición. También habla de la colecta para los santos necesitados. Recuerda que, que hemos visto en clases anteriores cómo hubo mucha necesidad en Judea y los hermanos juntaron ofrendas y la mandaron con Pablo para suplir las necesidades de los hermanos, ¿sí?
También nos habla del capítulo 10 al 13, la defensa de su apostolado. La defensa es aquella donde él da detalles biográficos de sus tribulaciones, de su fe en Jesucristo, y les escribe cómo Dios habló con él. Ahora, yo a veces la gente, no sé, es mi muy peculiar y muy personal punto de vista, de acuerdo a lo que yo he leído con diferentes autores, le voy a decir mi personal, de Nancy, conclusión. Pablo dice que cuando me vas a liberar de este azote, ¿verdad? Algunas personas creen que era una enfermedad, otras personas creen que era una condición física, y hay diferentes comentaristas que dan diferentes hipótesis. Pablo no dice cuál es su aguijón, dice solo este aguijón, esto que me azota, que me molesta todo el tiempo. Para algunos teóricos y algunos estudiosos, y a mí me parece más correcta esta postura, más no estoy diciendo que así sea, entiéndase bien, es que algunos dicen que el azote que Pablo tenía era que siempre le iban a estar cuestionando su apostolado, que a donde quiera que fuera ponían en tela de juicio lo que él hacía y lo que él decía. Pero por eso y por eso se cree que en esta segunda carta él da detalles biográficos de todo lo que le ha sucedido, de cómo fue su llamamiento y cómo a través de todos ellos él le da únicamente la gloria a Dios. Ajá. Recuerden que él fue azotado y fue, ¿cómo se dice? Menospreciado, lo apedrearon, lo arrestaron. Bueno, ya hemos visto en el libro de Romanos y en el libro de Hechos todos los acontecimientos, ¿verdad que sí? Ahora bien, vamos a cerrar con este hermoso versículo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 10. La traducción es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: no lamento haberles enviado esta carta tan severa. Les mandó la primera carta de Corintios, ¿se acuerdan que los estaba regañando, por decirlo de alguna forma? Dice, no lamento haberles escrito la carta 1, tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, porque recuerde, la segunda carta de Corintios le regresa a Tito y le dice: la iglesia se está ordenando, los hermanos están bien. Leamos los primeros capítulos del libro de Corintios, de segunda de Corintios. Dice: ahora me alegro de haberle enviado porque dice, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que de Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Es decir, mejor ahorita que nos hayan cachado y que Pablo los haya regañado, que se puedan arrepentir para alcanzar misericordia y vida eterna. ¿Sí me explico? Esto es lo que Pablo les está queriendo decir. Me da tristeza haberles escrito esa carta y haber sido duro con ustedes, pero le doy gracias a Dios que por esa carta ustedes reaccionaron y ahora se volvieron de sus malos caminos y tienen vida eterna para salvación. Esa tristeza que les causó la carta, la regañada, sirvió para que volvieran al camino del Señor. No sé si me estoy explicando. Le estoy parafraseando lo que Pablo quería decir con todo esto. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. La tristeza que procede de Dios no es para muerte, no es que Dios nos esté condenando. En su misericordia quiere que esa tristeza te haga arrepentirte y nos volvamos a Dios para salvación. Dice, porque dice, no hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Cuando la gente no se arrepiente, entonces lamentablemente tenemos que decir que morirán en sus propios pecados si no pueden volver su rostro a Dios. Mis amados, esta segunda carta de los Corintios es maravillosa. No sé si a ustedes les quedó ese sabor de, ay, qué susto y ay, qué alivio, porque hay muchas cosas que, mis amados hermanos, podemos ver que aún hoy en día en nuestra iglesia, en la iglesia de Dios, cuidar que no se filtren las corrientes del mundo, que fue lo que le pasó a Corintio. Se metieron, conocieron a Jesús, pero dejaron que la corriente del mundo los siguiera arrastrando. No pudieron filtrar lo que procede de Dios y lo que no. Por eso esta carta es importante para nosotros como iglesia, para que podamos revisar, echar un ojo a nuestra conducta, a nuestra forma de desenvolvernos, de desempeñarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos.
Y ahí habla sobre la conducta familiar, de la conducta del esposo, de la esposa, como doncellas, como jóvenes, etcétera. Nosotros necesitamos echarle un vistazo a esto para que podamos, a través de la palabra, cernir nuestra conducta de tal manera que sea para glorificar el nombre de Dios. Y que una vez que hayamos leído y cernido nuestra propia vida a la luz de 1 Corintios, podamos recibir consuelo en la segunda carta donde dice que ahora, ¿verdad? Toda nuestra nueva vida en Cristo, somos una nueva criatura y que ahora tenemos paz para con Dios. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a darle a despedirnos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Señor, porque es para edificación de los santos. Padre, como iglesia estamos delante de ti, Señor, y nuestras obras te son manifiestas. Espíritu Santo, ayúdanos, redarguye, Señor, nuestro corazón. Aviva, Señor, el fuego que tú has puesto en cada uno de nosotros. Padre, perdonas nuestras faltas, Señor. Hoy las reconocemos y nos arrepentimos y te damos gracias, Señor, por el cuidado y el favor que tienes para con nosotros. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por cada uno de mis amados hermanos aquí presentes, por cada uno de ellos, su ministerio, su llamado, los dones y talentos que ha puesto en ellos para que tu reino sea extendido. Yo te pido, precioso Rey, que les guardes, que les llenes de tu Santo Espíritu y que con denuedo podamos compartir esta semana sobre tu palabra a otros, Señor, y discipular, que podamos llevar ovejas fuertes, Señor, para reproducirse a su vez en nuevos creyentes fuertes y maduros para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.